la tercer puerta de la misericordia en la diócesis. Y en este templo dedicado a Nuestra Señora de la Merced, que yo por el día de hoy me quisiera permitir cambiarle el título y llamarla con ese dulce nombre de Nuestra Madre de la Misericordia. Porque en verdad la puerta de su templo hoy se abre para que esa merced o ese regalo o ese don que vino a través de ella a nosotros, hoy lo recibamos como un don de misericordia, porque es la primera expresión de amor de nuestro Padre Dios inmediatamente después del pecado. Cuando nuestros primeros padres incurrieron en este grave error, habían quedado postrados en la incapacidad de todo mérito. Y Dios no se enojó, Dios no se olvidó, Dios no quiso borrarse de ese proyecto amoroso que Él tuvo cuando nos creó. Y allí, donde abundó el pecado, inmediatamente sobreabundó la gracia. Nos anunció un Salvador, que nacería de una mujer y cuya descendencia de la mujer le iba a aplastar la cabeza al dragón. María conocía perfectamente esta página de la Biblia. María era una hija fiel del pueblo de Dios. Meditaba la historia de la salvación y ella era la primera discípula que esperaba la venida del Salvador. Y por estos misteriosos designios de un Dios sabio, en virtud de los méritos de ese Jesús al cual ella iba a concebir, había sido preservada de ese pecado con el cual todos nacemos. Y en el momento en que el ángel le propone ser la madre del Salvador, cuando le habla de la virtud del Altísimo que la iba a cubrir con su sombra, y que el fruto nacido de ella sería un fruto santo, María no ignoraba esa terminología, porque le recordaba el éxodo del pueblo de Israel en el desierto, le recordaba la nube que cubría con su sombra al pueblo de Dios mientras peregrinaba, y de noche se encendía para darle el calor en el frío del desierto. Y recordaba el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén, donde se encerraban las tablas de la ley. Y se dio cuenta de que ella resumía toda esa profecía, toda esa significación, todo ese anuncio de siglos, de milenios, que lo habían anunciado los profetas, los patriarcas, los reyes, y que finalmente llegaba la hora de que ese Salvador esperado
esperado por generaciones y generaciones, el deseado de las naciones, aquellos que no pudieron vivir después de su encarnación, estaban pendientes de una respuesta de María. En un momento, María pasó a convertirse en una expectativa para Dios Padre, cuando le propone ser la madre del Salvador. Ella trata de esclarecerse, pero también Dios sabía que la respuesta de María no podía ser otra que la que ella dio, porque María tenía mucha sintonía con la voluntad de Dios. Siempre aceptó lo que Dios le pedía, siempre conoció a un Dios que invitaba para que pudiésemos entrar en comunión con Él. Siempre supo que Dios es un Padre. Y entonces, haciendo el ejercicio de su más alta conciencia de libertad, porque en verdad, la verdadera libertad está cuando coincide la voluntad de Dios con la voluntad del ser humano. Le dijo: hágase, que se cumpla en mí lo que me estás diciendo. Y en ese momento sublime, imposible de registrar, no nos alcanzaría la vida para entender que allí la historia cambia radicalmente. De anuncio, de promesa, de esperanza, de expectativas, se convierte en un hecho milagroso de gracia. Jesús ya está gestándose en sus entrañas para tomar nuestra carne herida, lastimada, incapaz, nuestra carne que fue vencida por el pecado. Y Jesús la hace posible y la asume, y no solamente la asume, sino que menos en el pecado se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y allí comienza el camino de nuestra redención, de nuestro rescate. Jesús nos anuncia su palabra, es el Maestro interior que nos enseña mediante los dones de su Espíritu, su voluntad. Nos lava de nuestros pecados, hemos hecho el rito profuso del agua bautismal, que en verdad fue el comienzo de nuestra salvación, cuando se nos lavó el pecado de origen. Primer fruto de la misericordia de Dios en nuestra historia de salvación personal. Y así comenzó entonces este camino de gracia que tantas veces, porque la fragilidad es una deficiencia, no es un pecado, es una deficiencia que nos dejó el pecado original, en la cual muchas veces nosotros caemos, pero el Señor está a nuestro lado para redimirnos permanentemente. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, hagamos de cuenta que estamos allí al pie de la cruz del Señor, lavándonos y purificándonos con su preciosa sangre derramada en la cruz. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, hagamos de cuenta, porque de hecho es verdad, que nos nutrimos y nos cristificamos con Jesús, pan de vida, sin la cual no la podríamos tener.
Cada vez que nos acercamos a la palabra, tenemos la gracia no solamente de escucharla, de meditarla, sino de incorporarla en nuestra vida a través de la intervención de los sacramentos y de hacernos a nosotros capaces de contagiarnos del don maravilloso de la redención, testimoniarlo y contagiarlo, y al final de su ministerio Jesucristo nos termina diciendo: vayan por el mundo y anuncien a todos el mensaje de la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Por eso me gustaba decirle a la Santísima Virgen esta tarde, nuestra querida Madre de la Misericordia, porque por ella nos vino Jesús. Ella fue la primer puerta por donde entró la misericordia en la humanidad. Y por eso le decimos puerta del cielo en las letanías, aurora de la salvación, Madre de misericordia. Y tenemos la gracia de estar hoy aquí en este templo, todos nosotros, incorporando en nuestra vida todo este mensaje que seguramente nos va a desbordar porque es muy profundo. Cuando la noche pascual, recordarán ustedes, cantamos Feliz culpa la de Adán, que nos mereció un Redentor tan grande. Ese Redentor nos lo posibilitó la Santísima Virgen. Ella está muy cercana al círculo trinitario, porque ese Hijo que existió desde siempre en Dios, ahora es y sigue siendo miembro de la Santísima Trinidad, pero con un cuerpo como el de nosotros. Ella misma, en su resurrección, subió al cielo con cuerpo y alma, y está viva con el cuerpo humano que ella recibió. Estos son anticipos de lo que será la vida futura para nosotros. Nuestro cuerpo se transformará en un cuerpo glorioso como el suyo. Mientras tanto, el camino de asemejarnos a Jesús en las formas de pensar, de asemejarnos a Jesús en las formas de sentir, de corregirnos para amoldarnos a las conductas de Jesús cuando estamos en el error y en el pecado. Por eso este Santo Papa nos habla de un año de misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia? ¿Qué sería del mundo si no nos convirtiéramos nosotros en adoradores de Dios? Cuanto más nos identificamos con el Señor, más lo reconoceremos como nuestro único Dios, y ya no adoraremos al dinero, ni al poder, ni al placer, ni al odio, ni a la venganza, ni a la división, porque esto nos llevaría a la destrucción. La misericordia de Dios nos lleva a la comunión, a la unidad, a la fraternidad. Y hoy, tal vez más que nunca, podemos reconocernos como hermanos, porque en la casa de nuestra Madre todos somos hijos de María, hijos de la Iglesia y hermanos entre nosotros.